Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Y bueno, faltan 7 semanas para las elecciones presidenciales. Finalmente, primera ronda, ¿será o no la última ronda? ¿Habrá o no balotaje? Es un poco la gran pregunta. Terminó el escrutinio definitivo, no el de Tucumán, de eso vamos a estar hablando también, pero el de la Nación de las PASO, y Scioli quedó con 38,6. Macri clavado en 30 puntos, sumando por supuesto los otros dos candidatos del espacio de Cambiemos, Sanz y Lilita Carrió, y esa diferencia deja realmente abiertas todas las posibilidades. Sumando muy poquitos votos, podría Scioli eventualmente resultar ganador en primera vuelta el 25 de octubre. Lo que ocurrió es que después de las elecciones tuvo un traspié tras otro, ¿no? Las inundaciones, el viaje fallido a Italia. Después vino todo lo de Tucumán, con un Scioli saliendo a respaldar lo que había ocurrido en la provincia de Tucumán, bancando un triunfo del Frente para la Victoria, que todavía hoy se está discutiendo en un lentísimo escrutinio definitivo en la provincia de Tucumán. Pero atrás de eso también los repartos de bolsones de comida, la discusión acerca de la transparencia del sistema, qué rol está cumpliendo el correo. Y si la pregunta finalmente es, ¿qué pasa con Scioli en este contexto? Lo que ha hecho Scioli en las últimas horas es volver a ser cada vez más Scioli. Scioli, no está Zanini ahora en los carteles, Scioli presidente, no hay Scioli para la victoria, vuelve a tratar de hacer sciolismo puro Scioli. Está con nosotros Sergio Bernstein, analista político. Buenas noches, Sergio, gracias por venir. Un placer, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Estamos viendo un Scioli más Scioli en este tramo? ¿Tiene posibilidades de crecer? Estamos en un proceso de eventual deskirchnerización de Scioli. Vamos a ver cómo le va. No es una situación fácil para él. Él se radicalizó mucho para lograr ser candidato y ahora tiene que volver a seducir al votante medio. Es un gran desafío. Bueno, y en las últimas horas se conocieron algunas encuestas. La encuestadora Aresco de Federico Aurelio le da a Scioli la posibilidad de ganar en primera vuelta. Es la única encuestadora que dice esto. Todas las demás están dando un escenario todavía de balotaje. Está con nosotros también Federico Aurelio. Buenas noches, Federico. Hola, gracias María, por venir. ¿Cómo andás? ¿No le afectó nada a Scioli todo esto que pasó desde que ganó en las PASO? No en el voto que tuvo. Le puede afectar en tener más dificultad en atraer electorado adicional que él necesita o que va a pretender tener para no estar tan justo con la diferencia con Mauricio Macri. Bueno, después vamos a estar analizando también las encuestas. Federico González, de González y Valladares, está con nosotros. Y ellos tienen, bueno, un poco lo que estábamos viendo en el resto de las encuestas, que es un escenario sí con balotaje, con un Massa bastante consolidado, que es lo que explica el voto más dividido. Después charlamos con ellos. Mientras que todavía se dirime la cuestión en Tucumán. En las últimas horas volvió a estar allí Margarita Stolbizer y otros dirigentes de la oposición. Hoy Macri, pensemos en Macri un segundo, en la provincia de Santa Fe, de la mano de Reutemann, intentando también Macri sumar algunos votos, y toda la oposición unida denunciando irregularidades en Tucumán. Estuvo hace pocas horas Victoria Donda en Tucumán. Buenas noches, Vicky. Buenas noches. Bueno, ¿y cómo termina lo de Tucumán? No sabemos cómo va a terminar. No se está notando demasiada voluntad de la justicia electoral para abrir las urnas. Nosotros exigimos que se abran las urnas. O sea, para cuidar los votos, nada mejor que abrir las urnas y ver qué es lo que hay ahí adentro. Lo que sí hemos detectado son una cantidad enorme de irregularidades en los telegramas que han sido adulterados, borrados en muchos casos. La verdad es que vimos muchos y sí vimos una cosa de la justicia electoral muy reacia a abrir las urnas. Tema telegramas mete en esta discusión al correo, ¿no? Que es justamente el funcionario que Patricia Bullrich pidió que citaran al Congreso para que dé explicaciones. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, la verdad es que el correo siempre fue una institución que parecía fuera de la política, neutral, totalmente lejana de cualquier tipo de interpretación política, y sin embargo ahora parece no ser así. Y en esto se ha visto movimientos que hay que aclarar, gente en el mismo Tucumán que ha hablado, que ha dicho que en el correo ha visto movimientos extraños, que les dijeron que
en el conteo definitivo no podían participar, tenían que callarse la boca, hacer como que no miraran nada. En las urnas, en la provincia de Buenos Aires, muchísimas urnas llegaron sin boletas, y por ejemplo sin boletas de Macri, pero también sin boletas de Domínguez. Claro, es decir, porque el correo distribuye las boletas y después además se encarga de centralizar los telegramas. Es un rol importante y depende de un funcionario designado por el Poder Ejecutivo Nacional. Claro, ¿no? hay cosas, por ejemplo, que Domínguez no dice, pero que en los pasillos del Congreso se saben, que muchísimas de sus urnas llegaron sin las boletas y que ellos atribuyen eso a una maniobra del correo, que por ser oficialistas no lo van a decir, pero a nosotros también nos pasó lo mismo. Entonces, bueno, queremos poner en la mira al correo y controlarlo lo más posible, digamos, en lo que pasó en Tucumán. Bueno, mañana va a haber una definición muy fuerte del frente del acuerdo por el Bicentenario en Tucumán, ya diciendo basta. Ya no nos quisieron abrir las urnas, entonces vamos a pedir nuevamente una elección y además nosotros estamos consensuando entre todas las fuerzas políticas una serie de medidas muy estrictas para que el 25 de octubre y el 22 de noviembre, que va a ser una fecha aún más compleja, podamos tener el mayor nivel de transparencia posible con el sistema que tenemos, ¿no? Y está con nosotros también Carlos Cue. Carlos Cue es periodista español, trabaja en el diario El País y hizo unas crónicas acerca de lo que vio en Tucumán, un poco sorprendido, ¿no? ¿Cómo andas, Carlos? Gracias por venir. Sí, yo creo que es una cosa que sorprende a todos los argentinos, pero a un extranjero muchísimo más, ¿no? No tanto por el resultado, que eso es muy complejo, si hay fraude o no fraude, no me puedo meter en eso, sino por la forma en la que se vota, la forma en la que se produce el día de las elecciones. Yo llevo muchos años cubriendo política, he estado en muchos países y evidentemente hay corrupción en todos los países, hay clientelismo en todos los países, eso no es nuevo, pero la forma tan descarada en la que se produce de un lado y de otro, yo creo que lo hacen muchos grupos pequeños, que ni siquiera son los partidos, son pequeños grupos de poder, cómo llevan directamente a los ciudadanos a votar, que yo creo que es algo de lo que me llama la atención que se hable tan poco. Miles de coches tomando la ciudad de Tucumán, llevando uno a uno personas a votar con el sol. Luego, efectivamente, ellos podrán decidir votar o no, pero el hecho de que un candidato pague toneladas de dinero para que 2.000 coches, 3.000 coches suyos lleven a 30.000 personas a votar, a mí me parece increíble, ¿no? Bueno, sí, vamos a estar charlando con todos ellos, vamos a presentar el programa en 10 segundos y ya arrancamos con 50 minutos. Quédense ahí. Bueno, Sergio Berenstein, politólogo, analista, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, María? Muy bien. Bueno, son 7 semanas, no es mucho lo que queda para saber si va a haber o no este balotaje, habiendo quedado tan cerca, ¿no, Scioli? 2 puntos apenas, o 1,5 puntos, depende cómo se lo mire, ¿no? Porque a partir de 40 puntos necesita 10 de distancia respecto al segundo. Los dos necesitan sumar votos, ¿no? ¿Cuál de los dos tiene más chances, si es que alguno de los dos, de sumar votos, de crecer? Hasta ahora la foto de la actualidad se parece mucho a la de las PASO, ¿no? Es una elección donde tengo una regla que no sé si sirve, pero es 40, 30, 20 y 10, ¿no? 40, 30, 20 Massa y 10 el resto sumado. Claro, 40 no es lo que llega a Scioli, pero está ahí cerca. 30 es el piso que tiene Macri. 20 es los que más o menos aspira a consolidar Massa y el resto suma 10 en conjunto. Y parece mucho lo que teníamos el 9 de agosto, no parece haber ningún tipo de transformación hasta ahora, ¿no? Veremos la etapa más interesante, caliente de la campaña, van a ser las últimas 4 o 5 semanas, con los avisos en la tele, ya con poco tiempo para recuperarte de los errores no forzados, ¿no? Que hacen todas las campañas. Sí. Ahora lo que pasa, María, es que es una elección muy competitiva por primera vez en mucho tiempo en la Argentina. Pensá que tanto en el 2007 como en el 2011 había casi un resultado... Sí, claro. Cantado. En el 2003 no sabíamos quién no ganaba, no sabíamos quién ganaba. Pero no iba a ganar Menem no llegaba, claro, digamos, Menem no llegaba nunca. En el 99 también había una ventaja muy fuerte para De la Rúa. Hay que remontarse al 95, cuando finalmente Menem ganó por una gran ventaja, pero parecía como que no. Desde ese momento nunca tuvimos elecciones realmente competitivas para presidente.
Y esto genera obviamente mucha incertidumbre y la posibilidad efectiva de alternancia. Bueno, balotaje no hubo nunca, digamos, o sea, Exacto. podría haber habido si Menem no se bajaba, ¿no?, de la competencia con Kirchner, pero finalmente sería la primera vez que se estrena una segunda ronda electoral desde que se incluyó en la reforma del 94, ¿no? Un dato histórico debió haber habido en el 73 entre Balbín y el Cámpora, y finalmente por un pedacito muy chiquitito Balbín desistió. Pero sí, tal cual, nunca hubo segunda vuelta, no sabemos cómo votamos los argentinos en segunda vuelta. Por eso es tan importante lo que decía recién Patricia, en el sentido de la transparencia de la elección, porque esta elección por ahí se resuelve por muy poquitos votos y va a ser fundamental que no haya ninguna duda respecto a la transparencia para que nadie diga que hay un problema de legitimidad de origen. Claro, es que la diferencia es tan chiquita que ya vimos con el escrutinio definitivo, por ejemplo, le subió 1,5 puntos a María Eugenia Vidal. Claro. Y 1,5 puntos puede llegar a ser la diferencia para que haya o no segunda vuelta. O sea, cuando las distancias son tan pequeñas, el sistema electoral juega un rol, ¿no? Exacto. Siempre juega un rol importante. Lo que pasa es que cuando hay mucha distancia, nadie está tan obsesionado por la cuestión de la transparencia. Hay que decirlo también, la tecnología hoy de la información te permite ver en tiempo real todos estos desajustes o irregularidades. Antes, si te decían en San Pablo, en un pueblito en Tucumán, pasaba algo, era imposible comprobarlo, ¿no? Ahora lo estás viendo. Sí. Así que eso también contribuye a que la gente esté más atenta. Y hay que decirlo, esto es un disuasivo para que, digamos, estas maniobras se hagan con total impunidad, como ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Lo que pasa es que hay dos discusiones, ¿no?, que se mezclan. Una es qué herramienta se usa para votar, o sea, cómo se vota, cómo se pone la boleta en la urna, si lo hacemos como era en Capital, con la boleta electrónica, o si efectivamente todo el mundo lleva sus boletas. Y la otra discusión distinta es la del sistema electoral, que me parece que es lo que estalla también en Tucumán, ¿no? Esta idea de los acoples, que un candidato a intendente podía llevar 50 candidatos a concejal. Entonces, cuando se suman las dos cosas, es una complejidad, estos sistemas electorales que son bastante tramposos, ¿no? No hay ningún sistema electoral perfecto, todos tienen sesgos. Hay sistemas de votación más o menos eficientes, más o menos transparentes. La verdad que es un debate abierto. Yo sugiero no tomar ninguna medida espasmódica o puntual ahora, en medio de la elección, sino que hay que pensar esto, reflexionar mucho. Hay países que avanzaron hacia sistemas más, digamos, informáticos, se han ido para atrás. Al margen del sistema electoral y de la votación, el sistema político es muy complejo. Hay otros mecanismos que son tan o más importantes a la hora de definir el voto. Por ejemplo, el uso discrecional de los recursos públicos. El uso del Estado. Bueno, claro, si vos no controlás el gasto público, vos podés tener el mejor sistema de votación y la elección está sesgada. Bueno, pero es que de hecho no hay una campaña donde todos lo usan el Estado, digamos, Bueno, en sus viajes. No justifica el hecho de que esté mal, ¿no? Otra cuestión... No, está muy mal, pero además genera una condición de desequilibrio en la competencia, porque la oposición que no tiene el manejo del Estado se encuentra en una desventaja enorme. Sumale eso al uso de la pauta publicitaria, que es otro escándalo. Sí. Y hay otros mecanismos también importantes, incluso de asignación presupuestaria para obra pública o para políticas sociales. Digamos, hay que mirar el sistema en su conjunto. El sistema de partidos en Argentina está muy, muy fragmentado. No se ha recompuesto nunca desde el debilitamiento que experimentó el radicalismo. Entonces, a mí me parece fantástico discutir los sistemas políticos, el sistema político en su conjunto, el sistema electoral, el sistema de votación, pero miremos toda la película y ya que vamos a hacer un esfuerzo de mejorar la calidad de la democracia, hagámoslo mirando los mecanismos más significativos, ¿no? Ahora, Scioli, que salió a bancar el triunfo, dijo el Frente para la Victoria, ganó en Tucumán, son unos llorones la oposición porque finalmente no aceptan sus derrotas, un poco en la línea que baja la presidenta de la Nación. ¿No paga, digamos, esto no tiene costo o es bien, digamos, qué efecto electoral tiene ese posicionamiento de Scioli con relación a lo que pasa en Tucumán, si es que alguno? Uno lo que ve allí es que Scioli está incómodo en esta postura tan confrontativa, al mismo tiempo no puede dejar de estar bajo el paraguas de la presidenta. Es un Scioli que tiene ese volumen de votos que no es un piso significativo. La pregunta es si puede subir mucho con este discurso. El intento que vos marcabas recién es de efectivamente volver hacia una postura más moderada, volver a ser el Scioli de siempre. Sí, ahora está mostrando a Miguel Bain, o sea, dejó a un lado a Kicillof como su referente económico, ya Kicillof dice que va a asumir la banca en el Congreso, claro. Y aparece Miguel Bain como la cara moderada, si se quiere, en economía, ¿no? La propuesta de Scioli. Sí, una voz sensata frente a los desequilibrios económicos que existen. Veremos si eso alcanza. Veremos si esto le da a Scioli esa diferencia de 5 o 6 puntos que necesita para llegar
a ganar en primera vuelta. Creo que es un enigma si él va a poder seducir a este votante medio. Ahora, la apuesta tan fuerte de Scioli a ganar en primera vuelta es porque la segunda vuelta es más incertidumbre y porque se la puede evitar, o porque una segunda vuelta es un mejor escenario para Macri. Para asegurar el resultado, mejor ganar en primera vuelta. Segunda vuelta es como el tiempo suplementario, es una final a penales. Es una tómbola. Bueno, insisto, nunca tuvimos segunda vuelta, no tenemos idea cómo votamos los argentinos. El riesgo es enorme. Si mirás las tendencias de opinión pública bien fríamente, predomina una vocación de cambio, moderado pero de cambio al fin en la sociedad. Hay un piso de apoyo al kirchnerismo que es muy parecido a su techo. Eso lo ¿Qué es diga, ese 30%? Sí, un poquito más. Más 35. 35. Entonces Scioli le agrega un pedazo de él que no es muy significativo porque él dejó de ser el viejo Scioli. Así que está en esa ambigüedad y en esa especie de situación donde es difícil encontrarle una manera de sumar votos, excepto que vuelva a ser el viejo Scioli y que logre apoyo de sectores peronistas que vamos a ver si pueden ser seducidos o no por Cambiemos. Ahora, su debilidad fue la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque él no alcanza ni un 40% de los votos siendo el gobernador de la provincia, y aparece la figura de María Eugenia Vidal, que, bueno, con 30 puntos que se consolidó ahora con el voto, pareciera ser que, claro, una cosa es con la boleta completa, ¿no? Pero que Aníbal Fernández tampoco era un candidato que le lleva más gente por afuera del núcleo duro del kirchnerismo, más bien todo lo contrario. La debilidad de Scioli es la fortaleza de Massa, lo que te explica este nuevo peronismo que no es predominante o que no es mayoría de la provincia es el fenómeno Massa, que hoy está más acotado, pero sigue obviamente... Massa le muerde en provincia a Scioli. Obvio, es su principal distrito y no todo, pero buena parte de su voto es un voto peronista crítico del kirchnerismo y de Scioli. De clases, digamos, media, baja. Voto peronista tradicional, obviamente. Es una coalición bastante plural de Massa, pero predomina el voto de clase media, baja y baja. Ajá. Ahora, Scioli creía que en ausencia de la Sota como oferta, ese voto peronista pudiera captarlo. Hoy lo vimos a Macri moviéndose en el centro del país, ¿no? Yendo a buscar a Reutemann, yendo a buscar ese mismo voto, ¿no? Claro. Bueno, ojo, porque de la Sota, al entrar en la lógica de las PASO con Massa, está obligado a apoyar a sus candidatos que quieren llegar al Parlamento y que necesita entonces que Massa haga una buena elección. Hay un porcentaje del voto cordobés que votó por la Sota que es tan antikirchnerista que es probable que vote a Macri. Y ahí está la apuesta. Córdoba siempre fue una provincia muy singular. Siempre le fue pésimo al kirchnerismo en Córdoba. Y siempre se vio Córdoba como una especie de contrapeso al poder nacional. En la época de Perón, el gobernador Amadeo Sabatini era una especie de, digamos, figura muy, muy singular que nunca aceptó la tentación que le daba Perón de incorporarlo a su coalición y mantuvo radical a Córdoba. Y en la época de Alfonsín Angelos, pues es muy chiquita, pero Angelos es una figura muy fuerte que digamos, le hacía frente a Alfonsín dentro del partido, ¿no? Así que Córdoba siempre tuvo esa peculiaridad y en este caso Scioli hizo una mala elección en Córdoba. A Castelo, el candidato del kirchnerismo, también había hecho una pésima elección para gobernador. Claro. Y el norte, ¿no? Ese norte donde Scioli quiere que le vaya muy bien y Massa también tiene. Son los lugares donde es fuerte Scioli, es fuerte Massa, ¿no? También. Es una regla mnemotécnica mía, por ahí me equivoco, pero el norte no es muy parecido al Gran Buenos Aires en términos de la estructura de voto. Y ahí predomina mucho el peronismo. Hay obviamente focos de clase media donde Cambiemos hace buena elección, pero Massa le fue muy bien ahí en las últimas elecciones, mejor a lo esperado. Y de hecho, los radicales que dudaban entre apoyar a Macri y a Massa son del norte, porque Massa es popular allí, en Formosa, en Jujuy, sí, se pasea en Tucumán. Ahora estuvo con Gerardo Morales. Tiene que ver en parte con su rol en la ANSES, porque en la época de expansión del sistema jubilatorio, muchas jubilaciones fueron efectivamente para esa zona. O sea que estamos con final abierto. Bueno, faltan 7 semanas que son claves, ¿no? Sí, pero yo creo que tal vez vemos una elección muy, muy singular con un final abierto. Sería interesante ver cómo votamos en segunda vuelta y obviamente es un experimento nuevo. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, María.